En todo este panorama, el tema laboral es fundamental, ¿verdad? Como usted lo citaba ahora. Y recientemente, pues el país está analizando los impactos del incremento del salario mínimo sobre el 23% que decretó el gobierno. ¿Esto cómo afecta a la competitividad? Bueno, pues yo lo primero que quiero decir es que esta es una discusión difícil que uno tiene como que tomar con pinzas. En Colombia hay un porcentaje pequeño, pero en todo caso, de personas que ganan un salario mínimo. Para esas personas, pues en diciembre les llegó una gran noticia y es que se iba a incrementar su ingreso y eso pues evidentemente para muchos suena como que tiene que ser una buena noticia que todos tendríamos que aplaudir. El problema es que, y por 2 segundos quiero que nos olvidemos del dinero y pensemos que la economía solo produce naranjas. La economía el 30 de diciembre producía 30 naranjas y a los trabajadores o a ese trabajador de salario mínimo lo remunerábamos con un número de naranjas, que era ese salario mínimo, pues porque es parte de la producción. Sin que haya cambiado nada, sin que hayamos aumentado la producción de naranjas, sin que la forma en la que producimos naranja por minuto haya cambiado, de repente vamos a incrementar en 23% las naranjas que le tenemos que repartir a esos trabajadores. Pero no hay más naranjas. Entonces, este impacto, esta idea de que sin que estemos siendo más productivos, estemos remunerando ese salario mínimo de manera con este incremento que no obedece a los factores que normalmente se reconocen en dicho incremento, nos lleva a un desequilibrio porque sí afecta a otras personas. Entonces, la capacidad de la economía de seguir creciendo cuando se incrementaron esos costos de una manera que no viene acompasada con mis ingresos. Porque si yo te incremento las naranjas que tienes que repartir, pero tengo más naranjas que produje y vendí, pues bueno, ahí estás. Pero este no es el caso. Y en esa medida, el gran problema es que vamos a tener una producción que no tiene la capacidad de crecer, que se le elevan sus costos. Esto me obliga a mí a elevar mis precios. En algunos casos podré y en otros casos no, porque mi demanda de pronto responde, pero de pronto no. Eso va a generar inflación, porque la producción no vino de la mano de ese incremento, de esa presión en los costos y en algunos resquicios de demanda. Y muchas empresas se van a ver abocadas a decir, yo no puedo seguir pagando a este trabajador en estas condiciones. Y me enfrentaré a dos alternativas. O a paso al régimen informal para no incrementar ese 23%, o sencillamente prescindo de esta persona. Y cierro con esto. Yo creo que muchas veces en esta historia se dice, claro, es que hay unos empresarios que lo que no quieren es tener, que lo que quieren es seguir teniendo las mismas utilidades. Yo creo que vale la pena cerrar con este número. En Colombia, el 92%, al menos el 92% de las empresas son micro y pequeñas empresas. No son grandes empresas. Aquí no estamos hablando de una gran empresa llena de utilidades. Esas empresas tienen una participación pequeña de empleados de salario mínimo. Aquí estamos hablando de ese gran tejido empresarial colombiano, que es una microempresa, una empresa muy pequeña, con muy pocos trabajadores, que paga el salario mínimo y que en este momento no sabe si va a ser capaz de sobrevivir a estas presiones o si va a ser capaz de sobrevivir sin trasladarse a la informalidad. Y en la informalidad no hay ninguno de estos cuidados que queremos que se tengan con las personas para que sean más productivas, es decir, para que tengan condiciones de bienestar. Claro, los análisis que han hecho desde el Consejo Privado de Competitividad les dice que qué sectores se pueden ver más impactados por esta situación. En términos generales, en este tipo de choques siempre vamos a ver aquellos sectores que son muy intensivos en mano de obra, que tienen como los servicios, un poquito como nos pasó en pandemia. Y yo diría que hay como dos grandes grupos que podemos destacar. Primero, esos sectores económicos de servicios como alojamientos, servicios de comida, comercio y reparación de vehículos, construcción, actividades artísticas, transporte y almacenamiento, algunas partes de la industria manufacturera, muchas actividades agrícolas. La floricultura, por ejemplo, es una industria que está llena de personas de personas que tienen que hacer un trabajo manual y que difícilmente lo podemos automatizar. Y luego, cuando lo partimos por tamaño, pues las pequeñas, medianas y microempresas.
porque estas son las que concentran esa mano de obra que se gana un salario mínimo y que, repito, no produjeron más naranjas, ni van a producir más naranjas. Entonces hoy están frente a la disyuntiva de, bueno, si mis ingresos no aumentan, ¿yo cómo es que absorbo estos costos? Bueno, y ante esto, pues surge la pregunta de si es válida el argumento de que ese salario mínimo no, o sea, ese reajuste no está mal en la medida que la demanda va a crecer, que va a estimular la demanda y que asimismo las empresas van a tener cómo absorber y cómo asumir ese reajuste y también vender más. El problema con este argumento es que estamos pensando que que se va a dar un incremento en la demanda por el aumento en el ingreso de algunas personas. La primera pregunta es que al final del día vamos a tener que saber cuántas personas, porque las personas que se estaban ganando un salario mínimo antes de este incremento no van a ser las mismas que se estén ganando un salario mínimo después de este incremento, porque muchas de ellas, repito, o van a ir a la informalidad, o van a quedar desempleados, o en sectores, por ejemplo, como el servicio doméstico, estamos viendo por evidencias de los servicios que manejan las nóminas y que permiten por medio de aplicaciones hacer este tipo de cosas, reportes crecientes de personas que pasan de contratos de tiempo completo a contratos por días, por ejemplo. Entonces, fíjate que la idea de que se va a aumentar el ingreso, pues no necesariamente, porque muchas de estas personas, sí, el salario mínimo se incrementó, eso no quiere decir que ellas vayan a seguir siendo las personas que reciben ese salario mínimo. Y segundo, pues en realidad la capacidad productiva no cambió. Si la capacidad productiva no cambia, pues te demandan más, tu capacidad productiva no cambia, ¿qué pasa? Tú produces lo mismo, te demandan más, ¿qué haces? Aumentan los precios. Y por eso es que la discusión de la presión inflacionaria es tan grave, porque nosotros ya veníamos de una inflación que no estaba cediendo al paso que queríamos, que estaba alimentada incluso por los incrementos de años pasados del salario mínimo, que generan lo que se denomina indexación, y es decir, que como se aumentan los costos precisamente por esa historia, eso hace que se perpetúe la inflación. La política monetaria de la Junta Directiva del Banco de la República lucha contra esta fuerza, pero es como si estuvieran dos fuerzas opuestas trabajando sobre el fenómeno. Y en este momento, pues la fuerza de la indexación se acaba de comer una lata de espinacas. Y entonces, pues, vamos a esperar cuál es la reacción de la política monetaria, pero la política monetaria hoy enfrenta un reto mucho mayor que el que enfrentaba en diciembre, que ya era exigente, y pues usted recordará, Constanza, que ya se venía especulando si la Junta Directiva iba a tener que volver a incrementar la tasa de interés, incluso antes de que estuviéramos frente a este nuevo guarismo del incremento del 23 algo %.